Bienvenidos a tu podcast Perspectivas de un Ingeniero Industrial, el lugar donde conversamos los temas más relevantes en cuanto a gestión empresarial. El día de hoy vamos a conversar sobre tecnología, inteligencia artificial e innovación y cómo estos tres elementos se retroalimentan entre sí para agregar valor a las organizaciones. Para esto hemos invitado a José Orlando Montes, que es una persona que ha trabajado en temas de innovación desde hace mucho tiempo. José es PhD e ingeniero políglota, profesor de innovación, emprendimiento y metodología de la investigación de la Universidad del Rosario. José ha recibido diferentes distinciones y becas en Colombia y en Canadá por su labor investigativa y su producción científica. Es cofundador de la Corporación por Colombia, director académico de la Maestría en Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Rosario, coordinador de la Mesa de Investigación de la Accreditation Council for Business School and Program y del Semillero de Investigación Complejidad Organizacional y miembro de Academy of Management. Adicionalmente, ha trabajado con la Universidad McGill y la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, y en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. José ha recibido formación en importantes universidades como Harvard y Oslo. Sus intereses de investigación, docencia y consultoría se centran en la gestión de innovación, tecnología, emprendimiento y transformación digital. José, bienvenido. En primer lugar, Víctor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio y por esta conversación tan productiva que vamos a tener. Claro que sí, y estoy seguro que para nosotros será muy provechoso tu conocimiento. José, ¿por qué no empezamos definiendo qué es la innovación empresarial? Bueno, la innovación empresarial ha sido definida de muchas maneras. Desde el punto de vista de los practitioners, de las personas que llevan a cabo innovaciones, algunos consideran que una innovación es un nuevo producto o un producto significativamente mejorado, mientras que otras personas consideran que es un proceso que permite hacer las cosas de manera más eficiente, más productiva y de manera mucho más ágil. Eso es lo que hemos observado en uno de los estudios que estamos desarrollando y en ese estudio hacemos esa pregunta: ¿qué entiende usted por innovación? ¿Okay? Pero también hay definiciones ya bastante consolidadas, como la planteada por el Manual de Oslo de la OCDE, y según ellos, la innovación es básicamente la introducción al mercado de un producto, sí, o servicio, o modelo organizacional, o mecanismo de mercadotecnia, o proceso nuevo, completamente nuevo o significativamente mejorado. Ok, es interesante porque la definición tradicional que tenemos de innovación es cuando se lanza al mercado un producto nuevo, pero con lo que dices parece que no es la definición exacta. Sí, sí, muchas personas creen que la innovación es solamente un nuevo producto, pero claramente puede ser también un servicio, también puede ser un nuevo proceso, ¿sí? Que permite aumentar las eficiencias organizacionales, mecanismo de mercadotecnia y un nuevo diseño organizacional. Sí, esos son diferentes tipos de innovación. Ahora, las innovaciones también pueden ser clasificadas de diferentes maneras. De acuerdo a Kelly y otros autores, hay 10 tipos de innovaciones, ¿sí? Está el modelo de las 4 Ps, que también son 4 tipos de innovaciones diferentes. Está el modelo también de los 12 tipos de innovaciones, pero en general las innovaciones pueden estar relacionadas con procesos, productos, sistemas, redes, plataformas, estructuras organizacionales, canales de comunicación. Hay muchos elementos relacionados con cómo podríamos clasificar las innovaciones. Interesante porque de esta manera las empresas y los empresarios tienen una gama más amplia sobre qué trabajar en materia de innovación. Exactamente. Y cada tipo de innovación también tiene una ventaja estratégica asociada a esta. Por ejemplo, una innovación de producto o servicio te da una ventaja estratégica sobre los competidores, ¿cierto? Ser el primero en lanzar un producto A, B o C te da pues algo que se llama el First Mover Advantage, ¿sí? Una innovación
de proceso te da otras ventajas estratégicas que están relacionadas ya con optimización de procesos, de productos, rapidez. Las innovaciones relacionadas con plataforma, por ejemplo, permiten que tus servicios existentes o productos existentes se conecten con los servicios de los demás para generar valor agregado. Entonces, cada tipo de innovación tiene una ventaja estratégica asociada. Claro que sí. José, y si hablamos de tecnología, ¿cómo ha afectado los avances tecnológicos a los procesos de innovación dentro de las organizaciones? De alguna manera yo pienso que los ha facilitado en gran medida. Ha permitido que los procesos de innovación, por ejemplo, sean más efectivos, más eficientes. Por otro lado, ha permitido que se monitoree de una manera más sencilla y en tiempo real lo que sucede con las innovaciones que lanzamos al mercado, por ejemplo, o con las innovaciones que implementamos al interior de nuestras organizaciones. Y los avances tecnológicos también han permitido que algunas innovaciones se difundan de manera mucho más ágil. ¿Y cuál es el rol que tiene la inteligencia artificial que parece que en los últimos meses ha tenido un boom en la forma como las empresas innovan? Sí, la inteligencia artificial ha tenido un rol fundamental. Igual que no se nos olvide que la inteligencia artificial ha estado rondando desde finales de 1950 a principios de 1960, ¿ok? Y hemos utilizado la inteligencia artificial por muchas décadas para, por ejemplo, el control automático de aviones, para algunos tipos de inteligencia artificial, para perfilar también eh, los diferentes tipos de clientes, ¿sí? Grandes volúmenes de datos sobre clientes y hacer unas campañas mucho más dirigidas hacia ellos. También la inteligencia artificial ha venido siendo usada y muchos de nosotros la hemos estado utilizando en los motores de búsqueda como Google, por ejemplo, para optimizar las búsquedas que sean mucho más pertinentes y relevantes. Google Maps también tiene mecanismos de inteligencia artificial, ¿ok? Sin embargo, desde noviembre del año pasado, con el lanzamiento de ChatGPT por la empresa OpenAI, ya la inteligencia artificial ha venido tomando otra forma, ¿sí? Una forma que ha permitido a las personas acceder a información sintetizada, a chatear de una manera muy fluida con un algoritmo, con una plataforma, a generar arte, a generar nuevos diseños, a responder de preguntas de una manera mucho más precisa, aunque no hay que desconocer que claramente tiene sus errores y Sam Altman y su equipo, quien ha venido liderando esta iniciativa, pues lo ha venido intentando corregir. Bastante interesante porque en el imaginario de las personas, incluyéndome, pareciera que la inteligencia artificial es cuestión de hace unos 3 meses aproximadamente con la salida de ChatGPT. Dentro de tu conocimiento, ¿qué empresas han venido utilizando la inteligencia artificial y de qué manera en sus procesos productivos? Bueno, por ejemplo, las empresas que utilizan manufactura aditiva o impresión 3D para fabricar productos, ¿ok? Utilizan de alguna manera o alguna forma de inteligencia artificial para generar modelos optimizados que permitan solucionar problemas específicos o generar diseños específicos que van a ser posteriormente fabricados. Otras empresas que han utilizado inteligencia artificial, ahí tenemos, por ejemplo, Google, ¿ok? En sus motores de búsqueda. Tenemos Microsoft también. Las empresas de seguridad y vigilancia, algunas de ellas utilizan inteligencia artificial para perfilar las personas, analizar grandes volúmenes de información, compararlos de imágenes, perdón, compararlos con las bases de datos que ellos tienen para identificar personas que representen un riesgo específico, por ejemplo, para la sociedad. La inteligencia artificial también se ha venido utilizando en la química computacional, por ejemplo, en la biología computacional, en la ingeniería genética también, para analizar grandes volúmenes de información
genética, clasificar diferentes tipos de moléculas. Y hay muchos otros mecanismos. Compañías como Tesla, por ejemplo, han venido utilizando alguna forma de inteligencia artificial en las tecnologías de autonomous driving, de conducción automática, por ejemplo. Son como algunos ejemplos que se me vienen en este momento a la cabeza. Pero hay muchos más, miles más. Por lo que comentas, parece que la inteligencia artificial está presente en todos los sectores económicos. Sí, y está más presente en unos que en otros. Hace un año y medio aproximadamente estaba escribiendo un documento sobre cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, se ha venido utilizando en el área de la agricultura. Y es bastante interesante lo que está sucediendo ahí con los farm bots y farm drones, que son robots granjeros y drones granjeros, y utilizan mecanismos algunas aplicaciones de inteligencia artificial para identificar algunas enfermedades potenciales, lugares donde están creciendo hierbas específicas o malezas específicas, hacen el reconocimiento de esas especies y dependiendo de la especie, si es invasiva y si es nociva para el cultivo, entonces de manera muy precisa lanzan un agroquímico para poder erradicarla. Eso ya se ha venido implementando, ya se ha venido utilizando y eso ha generado grandes ganancias a nivel de productividad y a nivel de reducción también de agroinsumos, ¿sí? Porque no tienes que fumigar miles y miles de hectáreas de cultivos, sino que solamente fumigas con una, dos o tres o cuatro gotas, las gotas que se necesiten en esa área específica, en ese centímetro cuadrado específico donde está creciendo ese elemento indeseado, por ejemplo. Y los farm bots para identificar frutas que ya están listas para ser recolectadas, por ejemplo, eso también se ha venido utilizando ahí la inteligencia artificial. Bastante interesante. Como decíamos, la inteligencia artificial tiene aplicabilidad básicamente en cualquier sector de la economía. Sí, en muchos sectores en general. Sí, y ¿Crees cada vez que, más relevancia. interesante, crees que estas tecnologías puedan ser utilizadas para la identificación de oportunidades de negocio para los empresarios? Pues realmente yo a veces pienso que sí, porque una vez una tecnología se lanza, puede ser utilizada para bien y puede ser utilizada para mal y puede generar muchas buenas oportunidades también de crecimiento. Generative Artificial Intelligence, que es en la que está basada ChatGPT, en general las aplicaciones de OpenAI, tienen una gran ventaja y es que ese tipo particular de innovación tecnológica se llama en el entorno académico General Purpose Technology. General Purpose Technology, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El Internet es un General Purpose Technology, ¿ok? Una tecnología que permite generar demasiadas otras aplicaciones. Y es muy difícil poder visionar de antemano los desarrollos positivos o negativos que se pueden generar con ellas, ¿ok? Y claramente, por ejemplo, la inteligencia artificial o Generative Artificial Intelligence tiene ese gran potencial. En este momento, por ejemplo, con todas las imperfecciones que tiene, con todos los desafíos éticos que tiene, por ejemplo, ha tenido algunas aplicaciones interesantes y ha venido siendo utilizada por las empresas de manera muy creativa, ha venido siendo utilizada para sintetizar información en Internet, para apoyar la escritura de artículos científicos y no científicos, para generar arte, nuevos diseños, y arte entre comillas, porque hay personas que no consideran que eso sea arte, pero ya eso es otra discusión, para responder preguntas, ¿sí? Para analizar, entre comillas, información, ¿ok? Pero también puede ser utilizada para otros elementos que no necesariamente son tan positivos y pueden ser tan benéficos para el futuro de la humanidad. ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles? Fácilmente podríamos preguntarle a este tipo de herramientas, de innovaciones tecnológicas, cómo construir una bomba, por ejemplo. Explíqueme paso a paso cómo construir una bomba. Claro. Ya no se puede, ¿sí? Porque ya OpenAI estableció unos controles que impiden que sea de esa manera.
Pero si otras personas desarrollan otro tipo de lenguajes similares y de tecnologías similares que no tengan esas barreras que impuso OpenAI en su plataforma, pues podrían hacerlo. Aunque eso no quiere decir que no existe información sobre cómo hacerlo. Si nosotros buscamos en Internet cómo se fabrica una bomba, posiblemente vamos a encontrar información como eso. Claro, la tecnología puede ser utilizada con fines positivos o negativos. Exactamente. Sí. Depende de nosotros como sociedad establecer los controles necesarios para que sea utilizada para el bien en general, genere más beneficios. José, me gustaría escuchar tu opinión respecto a una discusión que se viene dando en el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para la redacción de artículos, lo acabas de comentar, o para la solución de ciertos problemas. ¿Consideras que esto tiene algún impacto negativo sobre la capacidad intelectual de las personas? Porque al final te están ahorrando un trabajo que deberías poder hacer con tu cerebro, lo está haciendo un algoritmo. ¿Cuál crees que sería el impacto de estas inteligencias artificiales sobre la capacidad mental de las personas en mediano plazo? Bueno, realmente yo no creo poder estar en capacidad de responder esa pregunta, porque para eso se necesitan hacer unas investigaciones específicas, ¿no? Sobre el impacto de estas tecnologías en la capacidad mental. Pero de entrada, a mí lo que se me viene a la cabeza es el símil que uno podría hacer con el uso de la calculadora, por ejemplo. Sí, al principio y por ahí vi en LinkedIn una imagen donde creo que era un artículo publicado en el New York Times, donde algunos profesores estaban en desacuerdo con el uso de las calculadoras porque podrían deteriorar, por ejemplo, la capacidad de razonamiento de las personas. Algo similar puede estar sucediendo aquí, pero es una tecnología que ya está lanzada, la gente la está utilizando, tiene un potencial para facilitar algunas actividades operativas y podrían liberar tiempo a una persona para que se dedique a hacer otras actividades un poco más creativas. Yo particularmente en mis procesos de escritura no la uso, ¿sí? Usualmente lo hago a la antigüita, realizo la búsqueda, realizo mi análisis, comparo diferentes fuentes, realizo mis procesos de escritura, pero yo creo que sí podría facilitar varias actividades repetitivas, varias actividades, por ejemplo, de búsqueda de información relacionada con un tema específico. Apenas hasta ahora estamos viendo las consecuencias positivas y negativas de eso, pero ya hoy en la mañana, por ejemplo, vi varios artículos de cómo se puede utilizar ChatGPT en la investigación científica en management, cómo se puede utilizar ChatGPT en la escritura de documentos científicos, por ejemplo. Pero no tuve el tiempo para poderme leer esos textos. Y claramente hace un par de semanas escuché una entrevista con Neil deGrasse Tyson y él está hablando un poco de si nosotros utilizamos esas tecnologías para engañarnos a nosotros mismos, por ejemplo, para hacer copia o para, por ejemplo, para pretender que estamos haciendo ciertos desarrollos, pero que no son nuestros, sino de ChatGPT, por ejemplo, realmente eso no, eso genera, eso podría considerarse como plagio, por ejemplo, o podría tener unas implicaciones bastante negativas en la reputación de las personas, en la reputación de las instituciones que lo utilizan con unos fines, sin darle o sin mencionar y ser transparente que se está utilizando una de esas tecnologías como apoyo a diferentes actividades. Hay que tener en Mm, cuenta ahí también que desde el lado positivo o desde el lado brillante, yo creo que nosotros como seres humanos entonces podríamos ahora no tanto enfocarnos en la síntesis de información, sino en la estructuración de preguntas adecuadas, ¿sí? Preguntas adecuadas, pertinentes y lógicas que puedan ser respondidas posteriormente por este tipo de lenguajes. claro, un símil parecido es el uso de los editores de texto estilo Word, por ejemplo, donde las personas anteriormente tenían que escribir en máquina de escribir, estar muy pendientes de la ortografía, y con los editores de texto pues ya se les facilita. Eso no ha denigrado la capacidad mental de las personas, sino que ha abierto un campo nuevo de posibilidades para que las personas desarrollen su creatividad. Sí, sí, yo creo eso también. Eh, Sin embargo, también hay unas investigaciones que muestran que las personas que escriben
en- desarrollan otro tipo de habilidades también, ¿vale? Entonces, porque hay un ejercicio de movimiento, de tomar el lápiz, escribir, ver, observar, ¿sí? El movimiento de la mano y eso, pues, lo que leí hace ya algunos años es que facilita los procesos de aprendizaje, ¿no? También. Claro, activará otras partes Ujú. del cerebro. Podría ser, sí. Eso ya es serán otras investigaciones que tienen que ser desarrolladas por neurólogos y personas que se encarguen de todos esos procesos ya de enseñanza-aprendizaje. Claro que sí. José, volviendo al tema, ¿cuáles crees que son las barreras que tienen los empresarios o las empresas para la implementación de esta tecnología y la inteligencia artificial en sus procesos de innovación? Bueno, yo creo que algunas de estas barreras pueden ser barreras culturales, de resistencia al cambio, puede ser una. Segundo, hay un tema también de acceso, puede ser. No todas las empresas tienen internet, aunque muchas, millones sí, hay otras que no necesariamente lo tienen, sí. Hay un tema también relacionado con el uso de la tecnología, de pronto para algunas empresas pequeñas principalmente, no basadas en tecnologías, no es necesario o no consideran que en este momento sea necesario utilizar inteligencia artificial en sus negocios. Otras barreras pueden estar relacionadas con, por ejemplo, con la capacidad de adaptación a ese tipo de tecnología, porque claramente en algún punto se necesitará cambiar algunos procesos, algunas estructuras organizacionales para que pues, se pueda tomar se pueda sacar provecho de estas. Y el tema ético también. ¿Ok? Utilizar este tipo de tecnologías implica ya digitalizar más los procesos y los productos y los servicios, por ejemplo. Y cuando se digitalizan los procesos, también terminamos siendo blanco, por ejemplo, o estando vulnerables a los ataques cibernéticos por parte de entidades o personas malintencionadas. Y un tema que es creciente, el tema de la ciberseguridad, cada vez cobra mayor relevancia. Exactamente. José, ¿qué proyección le ves a esto en mediano plazo? ¿Hacia dónde crees que van los temas de inteligencia artificial? ¿Hacia dónde crees que van los temas de innovación? Bueno, los temas de inteligencia artificial, yo creo que es una tecnología que ya está afuera, sí, que claramente tiene muchas desventajas, hay que utilizarla con mucho cuidado si estamos hablando, por ejemplo, de Generative Artificial Intelligence, porque recordemos que cometen errores, a veces suministra información que es falsa, equivocada, entonces, a pesar de esas limitaciones, yo creo que muchas empresas van a seguir utilizándolas para optimizar sus procesos, para optimizar sus servicios, para generar valor agregado, para reducir costos. Yo creo que eso va a seguir, por lo menos en varias industrias, va a seguir siendo desarrollado y va a seguirse utilizando. Porque de lo contrario, lo que termina sucediendo es que se quedan atrás. Las otras empresas sí lo van a hacer y las que no lo hagan, pues se quedan atrás. Dependiendo de la industria, claramente, porque no todas las industrias podrían utilizarlo, podrían sacar provecho de la misma manera. Claro. José, ¿qué consejo le darías a un empresario o un líder empresarial que está buscando integrar la tecnología, la inteligencia artificial a sus procesos productivos de innovación, de prestación de servicios? Yo creo que primero hay que entender si se necesita, ¿sí? ¿Se necesita? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a integrar? ¿Ok? Entonces, primero entender la tecnología, entender muy bien los riesgos y los beneficios que se tienen. Además de eso, conocer muy bien qué cambios se necesitan hacer a nivel organizacional y a nivel cultural para sacar provecho de este tipo de innovaciones tecnológicas. ¿Cuál es el valor agregado que ese tipo de innovaciones tecnológicas nos da a nosotros como organización y a nuestros clientes? ¿Y cómo podríamos hacer que esas implementaciones se capitalicen en ingresos o en reducción de costo, por ejemplo? Entonces, una vez se entienda eso y se tenga claridad sobre eso, sobre esos elementos, entonces sí se pueden realizar esos procesos de implementación. Yo creo que también hay que tomar unos riesgos medidos, ¿cierto? Tomar unos riesgos medidos en el proceso de implementación. ¿Por qué tomar esos riesgos medidos? Porque si no nos quedamos rezagados entonces, ¿sí? Si nosotros no sacamos provecho de esas tecnologías, o otras empresas sí lo van a hacer. Y quizás cuando ya nosotros queramos implementarlas, va a ser demasiado tarde, nos han tomado mucha ventaja. José, darte las gracias por haber compartido tu conocimiento con nosotros.
yo creo que queda bastante claro para mí y para las personas que nos escuchan que la tecnología es un potencializador de los procesos de innovación, que la inteligencia artificial no es un tema de hace 3 meses, sino que tiene ya algunas décadas trabajando, de que las empresas deberían utilizar mancomunadamente la inteligencia artificial, la tecnología en sus procesos de innovación para reducir costos, para mejorar los ingresos, para ofrecer nuevos productos y servicios, para reestructurarse y para en general producir más valor. Quiero darte las gracias y nada, espero tenerte por acá en otra ocasión. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a ti por el tiempo y a la audiencia. Gracias por escucharnos. Bueno, Excelente resto de tarde. José, que estés Hasta muy luego. bien.